Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición nueva de Balón al Aire. Hoy tenemos con nosotros en este espacio, que como siempre nos sé de XNet y nos patrocina Tenerife, a un invitado que yo creo que no hace falta presentarlo, aunque dicen de él que es un hombre milagro. Félix Hernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre milagro te llaman. ¿Por qué? ¿Porque has conseguido lo que parecía imposible o por qué? En primer lugar, yo creo que podría ser un proyecto milagro, ahí sí lo compro. Yo creo que personalizar en mí todo lo que se ha hecho desde el club sería totalmente injusto, porque sinceramente es el proyecto y es el equipo, un equipo numeroso y que empezamos hace muchos años. Y sí es cierto que yo creo que se ha logrado un milagro en la isla con nuestro proyecto. Llevas 21 años, este año se cumplen 21 años, 28 de alguna manera ligado a la institución, si no corrígeme, Sí, pero no, directamente como directivo formal hacemos 27 años, hago 27 años, porque fue el año del ascenso a EVA en ajá, Don Benito y fue en 4, ¿no fue? 2004, Mm. correcto, 2004 cuando ascendimos nosotros. Media vida dedicada a esto, Sí, Félix. sí, media vida dentro, pero casi toda una vida por fuera, porque desde los tengo uso de razón más o menos un poquito ya maduro a los 11 12 años, que yo creo que antes madurábamos un poquito antes. Pues a los 11 12 años ya era ya apasionado por el baloncesto y por el Canarias en particular, aunque también iba los domingos por la mañana también a la cancha del Náutico a ver el Náutico. ¿Y tus tiritos no, nunca probaste? ¿O? Nunca, 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 nunca. Cuando lo intenté ya un poquito primero hacía algo de lucha canaria, de voleibol, balonmano, pero era un negado, no, un negado además me cansaba muy rápido, porque eran muy dinámicos los juegos y me cansaba muy rápido, y entonces nunca, no fui bueno, jugando al baloncesto, y quizás por eso, pues, me dediqué a ser directivo. Cuando echas la vista atrás de todos estos años que le has dedicado al club, ¿cómo te pasa la película? O sea, ha pasado muy rápido, no sé, ¿qué te sugiere? A veces parece que ha sido rápido cuando uno va cogiendo edad, pero luego yo soy muy también de recordar y reflexionar lo que hemos hecho, y mientras ocurrían las cosas fue en algunos casos muy lento, muy, muy lento, se sufrió mucho, se trabajó mucho y bueno, mirando la vista atrás, siempre parece que es rápido, pero en mi caso yo, que ya digo, reflexiono muchas cosas, se hizo largo en algunas etapas. Pero al final, cuando echas la vista atrás a día de hoy, ¿qué sientes? O sea, el deber cumplido, has Sí. conseguido lo que te proponías. La Digamos, conciencia tranquila, sobre todo, creo que todo lo que hemos hecho, se ha hecho dentro de la honestidad, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sin intentar trampear ni hacer cosas raras. Y yo creo que es una satisfacción de hacer las cosas, bueno, quedaron bien, pero mientras las hicimos con mucha seriedad. Y bueno, yo la conciencia tranquila es lo más que yo veo en sentimientos que tengo yo y que tiene el grupo de trabajo. te criaste en el Portezuelo, Sí, ¿no? nací en la laguna y me crié en el Portezuelo, cerca de los rodeos, más laguna que Tegueste, Sí. pero soy teguestero, vamos, sin ninguna Lo duda. digo porque has estado ligado al baloncesto, pero también te has dedicado al mundo de la agricultura, la ganadería, todo esto Sí, también forma parte de tu vida, ¿no? a nivel La gente a lo mejor no lo profesional, asocia tanto. sí, sí, no, bueno, primero porque mi familia, sobre todo por la parte de mi madre, eran agricultores Ujú. y por la parte de mi padre, albañil. Entonces, del sector primario sé mucho desde que era pequeñito y después, pues tuve 15 años en una empresa, en una industria cárnica y después 12 años en una industria láctea, ¿no? Entonces, bueno, del sector primario sé bastante y siempre he sido un apasionado, un gran defensor. Tenemos que defender el sector primario. Creo que como, bueno, como islas, como isleños, nos estamos olvidando mucho de la materia prima y creo que es un grave error. Creo que ahí tanto la clase política como las fuerzas sociales tienen que trabajar más por potenciar el sector primario, que es de donde quememos, donde comemos, Sí. y, y bueno, y no todo lo podemos importar, todo de fuera, y bueno, creo que, y bueno, somos conscientes porque lo vivimos, o lo viví,
pero sobre todo porque hay que entender bien de las cosas que comemos, cuanto más proximidad tengamos a ellas, pues son más frescas, pero sobre todo las tenemos aquí, no tenemos que recurrir afuera, ¿no? ¿Y se sufre tanto como en el básquet? Digamos, porque claro, es un sector duro también, lo entiendo, Se ¿no? sufre mucho más. Yo creo que el baloncesto son resultados. Yo creo que nosotros hemos sufrido en este periodo de todos estos años, el grupo de trabajo hemos sufrido en hacer las cosas, cómo hacer las cosas. Donde menos hemos sufrido ha sido en los resultados deportivos, porque todos han salido y han evolucionado y sabíamos, siempre tenemos los pies en el suelo. Cuando configuras una plantilla sabes más o menos bueno, lo que pretendemos, cuáles son los objetivos, pero para llegar a conseguir los dineros para esa plantilla, para pagar el día a día de todos los gastos del proyecto, es donde realmente se sufre, no en los resultados. Y por lo tanto en el sector primario se sufre mucho más. ¿Cómo recuerdas la primera vez que tuviste contacto con el club? O sea, ¿cómo llegaste a él? O sea, no te hablo ya de cuando fuiste proclamado presidente, sino tu primera vez, digamos. Eh, yo recuerdo que mi madre siempre me dice que me daba dinero para la guagua, para ir a ver el Canarias, y que algunas veces iba caminando para no gastarme el dinero y poder tener mejor entrada. Yo ¿En dónde jugaba el Canarias en aquel entonces? en el colegio, en el Luther King, Ok. en el Luther King. Eh, yo no lo recuerdo, la verdad. Si mi madre lo dice, es verdad, porque ella no miente. Pero, bueno, ya digo, desde muy pequeño, y yo solo además, iba un niño. Antes los niños íbamos solos en las guaguas, o era otra época. Y después me acuerdo cuando ya empecé yo a ir al instituto, eh, pues ya era, bueno, ya era una pasión diferente, ya hablábamos de estadísticas, de números, de cosas y tal, ya no solo seguía al Canarias, sino al baloncesto profesional. Después se creó la ACB y ahí estuve muy metido yo a nivel de interesarme en una competición profesional, desde fuera, ¿no? Y después surgió con la amistad con Guillermo Ramos, que él trabajaba en un restaurante, y entonces, pues bueno, lo que hacíamos en un local que mi padre tenía en la cueva, ahí se ha rodado también programas de folclore y demás, se hizo la bodega de Julián y demás. Pues entonces ahí empezamos Guillermo y yo a organizar comidas, 1 o 2 comidas al año, a la plantilla y al club, ¿no? Entonces ahí cuando yo empecé a tener relación ya directa con el club, y bueno, y ahí ya fue un proceso de tener una relación directa, de colaborar con ellos de esa manera, de ir a algún viaje, pues, a verlos, y bueno, ese fue más o menos el proceso que culminó cuando el ascenso en Don Benito. Tú eras tesorero cuando eso, ¿no? A partir de ahí, yo entré en el club, como directivo, y después, a continuación, como tesorero. ¿Qué recuerdas anécdotas de aquella época? Porque claro, ser primero tesorero, después fuiste presidente, ¿no? Pero bueno, llevar a todo ese equipo con todas las dificultades que entiendo que por aquella época habría, o El sea, proceso fue, bueno, pero anecdóticamente fue, para ¿lo miras hoy sí, con risa o es no? para no, no, con risa ninguna, es para escribir un Digamos libro. con humor, digamos. Sí, no, yo creo que la verdad que hubo poco humor, porque fue un proceso complicado, porque el club, cuando eso había descendido de la CB con muchísimos millones de pesetas de deuda, y cualquier dinero que entraba, pues bueno, tanto la Seguridad Social como Hacienda, como los bancos lo cogían. Ahí se hizo un plan de viabilidad que duró 5 años, se cumplió a rajatabla, y a partir de ahí, pues ya empezamos ya la famosa frase de déficit cero. Y la verdad que, bueno, desde ese primer momento tuvimos una visión empresarial y económica del club. Sabíamos que para que el club evolucionara, teníamos que llevar una empresa que tuviese beneficio, primero para tapar la deuda anterior y después para seguir creciendo, ¿no? Y yo creo que ahí se marcó la filosofía económica de este proyecto, y que luego fue acompañada a continuación cuando ya Aniano se incorporó ya como gerente y director deportivo, y ya fue acompañada ya con una eficiencia tremenda en configurar las plantillas. Has hablado ahora mucho del ascenso en Don Benito. Tú lo has calificado como uno de los partidos, bueno, uno de los momentos más importantes de la historia del club.
Sí, no ¿no? tengo ninguna duda porque ahí el club estaba casi desaparecido, compitiendo en las ligas aquí regionales. Y allí fue ya el paso a una competición nacional, que era la cuarta división en ese momento. Y entonces a partir de ahí hubo un antes y un después en el club, ¿no? Y bueno, y después ya se empezó a sumar gente nueva y gente anterior que estaba en anteriores etapas del club. Y bueno, y ahí seguimos trabajando junto con Roberto Marrero, que era el presidente en ese momento. Y después cuando ya Roberto Marrero se fue, que me quedé yo de presidente, empecé a liderar un proyecto de todos, ¿no? Un proyecto que teníamos claro qué es lo que queríamos. Cuando yo cogí la presidencia, yo dije públicamente que el objetivo era estar en ACB, y en la isla todo el mundo se quedó bueno, extrañado con ese objetivo, pero sí dije claramente el primer día que hice esas declaraciones, que fue el día que me eligieron presidente, que fue en junio del Cuatro. 2004, Mm. correcto. Creo que fue el día 8 de junio de 2004. Pues el día 9, cuando hice las primeras declaraciones, dije eso, que íbamos, el objetivo era estar en la CB, pero que no nos imponíamos fechas, que no imponíamos, porque el ya imponer un objetivo con una fecha determinada, siempre estás abocado al fracaso porque no todo depende de ti, ¿no? Y bueno, pues ahí fue cuando Llegó en el 2012 el ascenso. llegó en 2012. En realidad fue muy rápido, ¿no? Porque yo cogí la presidencia en Les Plata. Ese año, el primer año, jugamos un play-in, o sea, casi descendemos. Y después pues, hicimos luego un segundo año, de un segundo año a un segundo año de mi presidencia, bueno, en LE. Después ascendimos, estuvimos 5 años en LE, y ahora son 13 temporadas consecutivas en ACB, donde ningún año hemos tonteado con el descenso. Yo creo que eso es... Pero, por ejemplo, o sea, cuando has contado todo ese proceso, cuando se asciende a ACB, y ya te digo, tú eres una persona muy emocional para el que te conoce, ¿qué sentiste ese día? O sea, ¿cómo fue? Entiendo que fue la combinación a todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso, en ese día, Emotivamente, claro. claro, ese día bueno, te vienen muchas cosas a la cabeza, y después, al cabo de los días, es cuando te das cuenta la trascendencia de lo que hemos conseguido, ¿no? Empiezas a acordarte, sobre todo de los que no están, en ese momento que asciendes, te empiezas a acordar de los pues, que por el camino ya faltaron y demás. Y después, pues bueno, ves también culminada unos compromisos adquiridos inicialmente, unos públicos, otros no públicos, donde queríamos que este proyecto tenía que ser un proyecto muy potente, porque detrás había un empeño y un trabajo muy, muy serio, muy empresarial. Creo que nosotros hubo un antes y un después en nuestro proyecto, ¿no? Creo que nuestro proyecto, de hecho, nos lo siguen diciendo otros clubes, ya no solo nacionales, sino internacionales, que nosotros también contribuimos a cambiar un poco el concepto del deporte profesional. O sea, que no todo hay que hacerlo alrededor del resultado deportivo, que hay que tener un proyecto sólido económico, y después los resultados deportivos pueden llegar o pueden no llegar, pero que si te condicionan los resultados deportivos al proyecto económico, puedes también estar abocado al fracaso, porque a lo mejor si estás muy abajo, pues empiezas a gastar más de lo que no tienes para intentar no descender, o al revés, o estás tonteando ahí con los primeros puestos y lo mismo, empiezas a fichar, a gastar más sin tenerlo para estar un poco más arriba. Bueno, creo que nosotros, el proyecto ha sido muy sensato, y sobre todo con esa visión muy, muy empresarial, en la que llegamos a lo que queríamos llegar sin imponernos esa fecha, pero sobre todo a tu pregunta es que yo no soy si soy de emociones del momento, lloro mucho en momentos tal, pero después en la reflexión es donde está realmente el gozo de todo lo que se ha conseguido. Te voy a enseñar un objeto que nos has traído hoy, que siempre se lo pedimos a quien nos visita. Lo enseño aquí a la cámara. ¿Qué supone? ¿Qué es esto? ¿Qué es para ti esto? Porque tiene mucho significado para ti, ¿no? Esto significa el momento formal que yo tomo parte del club a nivel formal sin ser directivo, ¿no? Esto me lo entregó Benigno Afonso en la cueva, en una comida con Ray Smith, con los directivos y demás,
pues bueno, me lo entregó por la desinteresada colaboración, apoyo del club y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo hasta ese momento era un tema sentimental. A partir de ahí ya había una obligación también con el club, sin ser directivo, sino que había que apechugar para colaborar. Estas comidas, que eran anecdóticas, 2, 3 comidas al año, salían del bolsillo de Guillermo y mía, y yo, vamos, un trabajo que yo tenía normal, con 4 hijos, y era un sacrificio enorme, bueno, sacar dinero de tu bolsillo para contribuir con el club, ¿no? Bueno, yo creo que en mí hubo un antes y un después de este reconocimiento formal del club, y ahí yo, pues, bueno, quizás adquirí una responsabilidad con el club, y bueno, y esto lo tengo en el despacho mío del club. Antes lo tenía en casa, cuando fui presidente lo llevé al club, y bueno, yo creo que esto un poco escenifica Sí. el compromiso formal mío a nivel personal y profesional con el club. Emociones, quiero preguntarte por ahí, a nivel personal, ¿qué ha supuesto todo este proceso en los últimos años que hemos vivido? Podemos estar aquí, podríamos estar hablando 2 horas de lo que ha hecho el equipo en los últimos 13 años, como tú bien has dicho, sobre todo en la última época. ¿Qué ha supuesto para ti todo este trayecto en ese sentido a nivel personal? Y también te emocionaste, lloraste la vez que conseguimos la BCL por primera vez aquí en Tenerife. Cuéntanos un poco. Yo he llorado mucho. ¿Tú has llorado mucho? Sí, y casi todo, afortunadamente, con emociones positivas, ¿no? Ajá. Y eso también es importante. Y el club bueno, pues me ha dado esas satisfacciones, y el llorar por cosas positivas, pues bueno, yo creo que llorar siempre es bueno, pero por cosas positivas obviamente es lo ideal, ¿no? Eh, cuando conseguimos la BCL, pero con los ascensos, tal, después hubo lágrimas ya te digo, cuando se murió Benigno, cuando se murió Toño, que eran, bueno, Benigno significó mucho para el club, y Toño a mí, que era directivo nuestro, a nivel personal, pues mucho. Pero afortunadamente, con el club, las lágrimas fueron más por emociones positivas, ¿no? Han sido muchos momentos de recuerdos, de satisfacciones y demás. Pero bueno, yo creo que perdí un poco el hilo de tu pregunta ahora con las emociones, porque ahora me estabas No, contando yo lloraste el cosas. día de la BCL, que yo Sí, recuerdo ver esa sí, imagen, sí, sí. y a nivel personal lo que ha supuesto, a lo mejor también un sacrificio, no. Sí, sacrificio siempre. A ver, siempre hemos estado sacrificados ahí, sobre todo la etapa que yo no era profesional de esto. O sea, yo tenía que seguir trabajando para aportar para mi familia, y sobre todo no tenía que descuidar el trabajo mío, porque era profesional en otro ámbito, y esto era un tema de colaboración, pero no era profesional. También hubo un antes y un después desde que yo me hice profesional en el club, dedicación exclusiva, pues los 365 días del año y prácticamente las 24 horas del día. Yo creo que eso también a mí me liberó y me fortaleció para poder seguir contribuyendo, como le pasó en su momento a Niano, que estaba a media jornada y después estaba ya a jornada completa. Y como nosotros teníamos claro que este proyecto es un proyecto muy potente, que cada vez crecía más en presupuesto y demás, pues teníamos que dedicarnos en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema sentimental ha estado muy bien, pero luego a nivel profesional creo que también, pues, el ego de cada uno se ha visto también, pues bueno, compensado, porque a nivel profesional también hemos vencido, ¿no? No solo ha sido un tema sentimental de querer, de apoyar, sino después cuando, oye, es que esto hay que sacarlo adelante y encima vivimos de esto, pues con más razón esto tiene que salir bien. Y bueno, y ha salido bien. Esa satisfacción profesional también, pues bueno, emociona. Antes de entrar en la segunda parte del podcast en el que te conocemos más personalmente, una pregunta más o que quería comentar contigo. Siempre has dicho que hemos estado por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué quieres reflejar con eso? Que quizás estamos consiguiendo cosas que a lo mejor no son, o no eran creíbles o. El tema es una obviedad, que si no es que yo lo diga, lo que sí me gusta siempre es recordarlo, para cuando no estemos a este nivel, que nuestro entorno, que la gente, disfrutemos con lo que tengamos. Yo creo que hay que disfrutar Del momento. en el momento, estemos donde estemos, ¿no? Hemos conseguido todos estos 13 años, estas 13 temporadas,
en ACB no tontear con el descenso cuando estuvimos muchos años, que éramos, si no el último, pues de los 3 últimos 4 presupuestos. Ahora creo que estamos en el presupuesto 7, 8 de la liga, pero estamos ahí siempre en los primeros puestos. Bueno, eso, que el nivel deportivo siempre está por encima del nivel económico, ya digo que es una obviedad, y hace poco cuando en el sorteo de la Copa del Rey, nos lo recordaban algunos clubes, ¿no? Hablando con el presidente del Manresa, que a ellos también les pasa lo mismo, y digo que eso hay que ponerlo en valor, pero sobre todo hay que ponerlo en valor a nuestra gente, a nuestros aficionados, a nuestros políticos, a nuestra sociedad, que somos muy de siempre hablar de fracasos cuando no consigues un objetivo que otros han marcado, porque nosotros tampoco nunca decimos públicamente los objetivos, nos los subimos mucho. De hecho, cuando en verano yo siempre digo que el objetivo es mantener la categoría, me cae mucha gente encima y dice, pero a esta altura, ¿cómo puede decir eso? Y hay que decirlo, o sea, somos un proyecto que aunque hemos subido el presupuesto, en esta liga tan competitiva, cualquier equipo puede tontear con el descenso, pero por ahora siempre hemos estado por encima de nuestras posibilidades. El año que deportivamente no estemos al nivel de que nos indica nuestro presupuesto, pues será porque estamos en una competición deportiva, pero nunca va a ser por falta de trabajo, falta de implicación. Nuestros equipos siempre son muy implicados, el perfil de jugadores que ficha Aniano y con el beneplácito de Chus, a mí me flipan, hablando a nivel coloquial, porque es un perfil de ser humano, de persona, Sí. que son buenos jugadores, pero es que la implicación, la responsabilidad, el cómo él convive con sus familias, con tal, y eso lo traslada al club, o el club se lo traslada a ellos, pues ese perfil de plantilla que hemos conseguido, creo que es el que nos ha dado siempre el estar por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre ganas 2, 3 partidos más al año gracias a ese grupo y a esa implicación, y esos son los partidos que te hacen estar más arriba del presupuesto que tienes. Bueno, pues quédate con nosotros, Félix, porque ahora nosotros nos vamos con él fuera de la pista. Bueno, Félix, pues estamos en una sección en la que esto es pregunta-respuesta rápida. Yo creo que la primera te va a gustar, porque yo te conozco. ¿Cuál es Yo la, soy lento contestando, ¿eh? no, pero cuál es la receta o el plato estrella que tú pones en tu mesa con la familia? O sea, dime Ah, un plato estrella para ti en las plato comidas estrella, familiares. los huevos encapotados. Encapotado. Sí, eso No es estrellado, sino no, encapotado. encapotados, son una invención de mi suegra, Ajá. y es cierto que hace tiempo que no los hago porque son muy latosos de hacer, y sobre todo porque la familia va creciendo, y como es un huevo para cada uno, pues es muy latoso, ¿no? Pero ese como plato estrella, que hago menos, aunque tengo algunos más, ¿eh? Sé que viajas mucho, que a ti también te gusta viajar, pero un lugar donde no hayas ido que quieras ir. Nueva Zelanda, sin ninguna duda. Una canción o un tema musical que pueda definirte o que tú te sientas identificado con él. No sé si eres muy de música. Soy muy música de la que no soy ahora, muy de la época del mechero. Sí. Yo, música de los años 80, pero bueno, Leonard Cohen, Ah, yo muy bien. creo que muchas canciones de él me gustan, me identifican, me relajan y me hacen pensar. Me ha sorprendido con esa respuesta. Leonard Cohen, un gran... Porque yo, sí, bueno, de hecho, Ana, mi mujer, siempre, cada vez que yo pongo música, dice, es que te falta el mechero, es que siempre estás con música de esa época. Yo pongo música, tengo música hasta de Quilapayún, yo tengo la música oigo mucha música en los aviones sobre todo, ¿no? Y ahí tengo la misma música, eso sí, son a lo mejor 150 canciones, pero son las mismas 150 canciones de hace 30 años. ¿Un recuerdo vivo de tu infancia? Oh, ahí hay muchos recuerdos vivos. Uno que te llame la atención. O con mis abuelos maternos en la cueva, en esa zona ahí, cogiendo papas, cultivando papas. Si no hubieras vivido en esta época, ¿en cuál te hubiese gustado vivir? No me vale, no, me gusta esta época, pero bueno, por lo menos una No, que te guste o que... hay épocas históricas que me hubiese gustado vivir para intentar colaborar en cambiarlas, sobre Por todo ejemplo. épocas duras en España, un poco antes de la guerra civil. Yo creo que había que haber
trabajado para que no ocurriese la guerra. La vida es un aprendizaje continuo, algo que te gustaría aprender, que a estas alturas de tu vida hasta ahora no hayas tenido tiempo quizás de Sí, dedicarle tiempo. sin ninguna duda, idiomas, que es un gran déficit que yo tengo de saber más idiomas. Esta no sé si te vas a acordar. ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto tú en un cine? En un cine vi, ¿cómo es? Mary Poppins Mary Poppins, con sí. mis padres. Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y el poco tiempo libre que tienes, a qué lo dedicas? ¿A qué lo sueles dedicar? Yo siempre la familia, siempre Ana, antes, bueno, por el trabajo y por el club, a quien dejé mucho de lado fue a mis hijos y a mi mujer, y sobre todo Ana cogió toda la responsabilidad de criar a los chicos, y entonces siempre con ellas. En mi tiempo libre estar, caminar, pasear, leer, estar juntos. Defíneme el éxito, que ¿cómo podrías definirlo? Porque hay muchas maneras de definirlo. Es el final del trabajo, porque hay trabajo bien hecho que no tienen éxito y trabajo mal hecho que tienen éxito, ¿no? Pero yo creo que el éxito siempre es el final del trabajo. Esta se la hago a todas las personas que pasan por aquí. Un titular o un título para tu autobiografía, si tuvieras que escribirla. Bueno, yo creo que la honestidad, yo creo que yo me considero una persona honesta, con todos mis defectos, con todos mis fallos, pero nunca he querido hacer algo que solo para mí. Yo creo que si tú le aplicas la honestidad a todo lo que haces en la vida, siempre estás dando más de lo que estás recibiendo. Bueno, pues antes de terminar, nos vamos otra vez al mundo de las emociones. Pasamos a nuestra sección Tenerife Despierta Emociones. Bueno, pues ya estamos en el terreno de la isla de Tenerife y por eso quería preguntarte, Félix, ¿cómo sería para ti un día ideal en la isla desde que te levantas hasta que te vas a dormir? Nosotros somos unos privilegiados. Yo sé que eso son frases hechas, pero nosotros que viajamos, yo que viajo mucho y que conozco pues, más de 40 países y en muchos países he repetido mucho y hemos caminado mucho, aquí tenemos un lujo tremendo, que es de primera hora de la mañana, en cualquier época del año, podemos hacer muchísimas cosas, podemos estar muy entretenidos con la naturaleza, con el ocio, con la gastronomía. Entonces, no sé si decirte una ruta Sí, o, lo que tú quieras, o tal, vamos. pero desde yo, bueno, en donde vivo yo, en Guamasa, pues levantarte es pasear por la mañana. Tengo la suerte de poder coger fruta de árboles que están alrededor de mi casa y puedo desayunar con fruta recién cogida. Además, en cada época del año hay una fruta correspondiente a ese año. Después puedes ir, yo en mi caso puedo ir caminando a la laguna si tuviese tiempo, si no, o el transporte público con coches, puedes dar un paseo por una ciudad histórica que como es la laguna, lo que representó ese trazado de la laguna para el mundo, para América sobre todo. Después tenemos la ventaja que está todo a tiro de piedra, ¿no? En 20 minutos estás en Santa Cruz, en el muelle, puedes coger un barco. En el caso mío, estoy a 5 minutos de poder coger un avión y a 50 minutos de coger otro avión en otro aeropuerto. Eh, Puede estar nevando en el Teide, podemos estar bañándonos en el puerto de la Cruz o bañándonos en las Américas. Tenemos un bosque, diferentes bosques en la isla, pero tenemos Laurisilva a media hora de mi casa, en la Mercedes, e incluso un poquito menos, y luego tenemos el pino, el bosque en la Esperanza. Siempre hablo del entorno Sí, sí, de mi casa, ¿no? Pero en cualquier parte de la isla. Yo creo honestamente que es una isla muy fácil de vender, muy fácil de vender, pero bueno, creo que es muy fácil vender esta isla porque hay mucha actividad, muchas cosas que hacer. Y en un día podemos hacer quizás el 1 por 1000 por ciento de lo que se podía hacer en esta isla. Pues Félix, muchas gracias por compartir el tiempo hoy con nosotros y muy agradecido de estar hablando aquí contigo. Nada, pues, esto ha sido un relax tremendo, porque es diferente una entrevista que te digan preguntas puntuales de algo en concreto de ese momento Que estemos a, claro. a poder estar relajado hablando del proyecto y de uno, que la verdad que eso poco habla uno en estos tantos años de uno que tampoco no, a la gente no le importa, pero bueno, pero que tú me lo hayas preguntado, pues bueno, también es agradable.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos marchamos ya, pero antes con nuestra reflexión de cierre de siempre, esta vez de John Wooden, emblemático entrenador de baloncesto universitario. Los pequeños detalles son vitales, las pequeñas cosas hacen que las grandes cosas sucedan. Hasta otra, nos vemos en la cancha.